poesía en la que la inteligencia artificial declamara versos, cualquiera acertaría con la edad del poeta declamado. La inteligencia artificial asignaría puntos por la estructura sintáctica y asignaría puntos por el contenido semántico. Pero la valoración final sería el resultado de sumar también lo más esencial de un conjunto de versos: la fuerza expresiva, capaz de transmitir una emoción y capaz de perdurar en ese lugar misterioso donde se almacenan algunos versos para siempre. Esa inteligencia artificial no puede, al menos todavía, hacer valoraciones auténticamente emocionales, como las que se han de exigir a un buen poema, y por tanto, finalmente, los versos siguen estando a salvo de fríos artificios para su valoración. Sigue siendo el lector quien íntimamente otorga al verso su valor intrínseco. Y surge inmediatamente una pregunta cuya respuesta puede que sea el objeto de una reflexión en esta y en otras reuniones de quienes estamos interesados en una sincera exploración del género poético. ¿Puede un poema expresarse emocionalmente y transmitir una honda carga emotiva si carece de una estructura sintáctica sólida y de un contenido apto para todos los públicos? La sociedad actual ha experimentado un cambio tecnológico por todos conocido, y el lenguaje está siendo modificado más dinámicamente que en otros periodos anteriores. El debate entre poesía tradicional y actual resulta más intenso que nunca, porque en 30 años conviven versos de autores que pueden parecer alejados en universos divergentes, cuya distancia temporal es pequeña. En 30 años conviven boomers y centennials, que deberían expresarse en tan corto espacio de tiempo con una estructura sintáctica similar, pero no es así, y cuyo contenido semántico resulta más entendible que se aleje el uno del otro, como siempre ha ocurrido, pero quizá no hasta el punto de que ambas generaciones se descolocan mutuamente al no comprenderse la una a la otra. Se retoma de nuevo la pregunta: ¿puede un poema cursado en modo electrónico emocionar? Y si se ahonda en la herida por donde le sale la sangre al lenguaje, ¿puede emocionar una poesía carente de una estructura constructiva básica? Quizá pueda, pero no tendríamos la misma percepción del lejano oeste sin sus afamados protagonistas cinematográficos. Finalmente, un director busca el protagonista necesario para transmitir una emoción, configurado como un tipo alto que desenfunda rápido y monta ligero. En cuanto a las señoritas de salón, aparecen en la escena limpias y delgadas, porque mostrarlas tal y como realmente eran apagaría del todo la esperanza. Parece casi un hecho que un poema necesita una meticulosa estructura sintáctica en la que sostenerse, aun cuando actualmente pueda considerarse como tal una sucesión de cortos renglones inoculados de palabras nuevas y urbanas que viajan rápido a través de canales electrónicos. Es evidente que esta confrontación entre tradición y novedad siempre ha existido y existirá, pero la exposición a la mayor celeridad actual permite que convivan poemarios de autores separados por tan solo 30 años y una gran diferencia semántico-sintáctica. Pronunciarse al respecto de lo que es auténtica poesía
resultaría demasiado temerario. Posiblemente un boomer no dudaría en inclinarse por un mayor orden constructivo y un Z por el caos y la inmediatez. El debate podría prolongarse indefinidamente. Yo creo que un buen poema ha de ser inesperado. Casi todo ha sido escrito ya y el reto es por tanto mayúsculo. Un verso capaz de esconderse del anterior y del siguiente y a un tiempo capaz de reencontrarse con todos ellos, ofreciendo un resultado final emocionante, a veces desolador y a veces lleno de esperanza, puede que sea un buen comienzo para entender lo que la poesía, más allá de su versión tradicional o actual, debe ofrecer. Soy Aurora de la Cruz, nací en Guinea Ecuatorial hace, bueno, no importa la edad, y llevo 22 años viviendo en España, también ya tengo la nacionalidad española. Yo desde que tengo, a mí siempre me ha encantado la poesía, pero sí que reconozco que el amor por la literatura me viene por mi padre. Bueno, mis padres creo que solo hicieron la enseñanza básica, pero como en África la tradición era oral, él tenía una capacidad memorística, él tenía muchísima capacidad memorística y recuerdo que me contaba cuentos, cada noche era un cuento diferente. Así que por mi padre, por eso tengo el amor ese por la literatura. Pero el amor por la poesía, me acuerdo que me encantó sobre todo los poetas románticos, los tres, Bécquer, Espronceda y Rosalía, que todo el mundo conoce. Pero cuando te vas haciendo mayor, pues los gustos por la experiencia vital, por las lecturas también que vas renovando, vas conociendo a otros autores. Ahora debo de conocer que me gusta más Antonio Machado por esa carga melancólica que siempre lleva en sus poemas. Y poco más puedo decir de mí, así que voy a leer un poema de mi libro titulado El multiverso, la dama cuántica y el hombre en la tierra. Este poemario es una historia de amor entre dos seres inmortales, y que son la dama cuántica, que es un personaje que me he inventado yo, y Lázaro, que no es otro que el que resucitó Jesús de entre los muertos. Y el contexto espaciotemporal lo sitúa en el año 3000, que coincide con el fin del mundo, que se produce una explosión. El año 3000. Se produce una explosión que prácticamente amenaza con acabar con la Tierra, con el mundo que conocemos. Y por tanto, y también en la primera parte lo he dividido en dos partes. La primera es la dama cuántica y la segunda es el hombre en la tierra, que es Lázaro de Betania. En la primera parte, como tras la explosión hay seres que no saben exactamente en qué estado están, si son espectros, si están muertos, si están vivos, pero también dejo un poco de esperanza. Dejo algo de esperanza porque si se acaba el mundo, pues nadie va a leer. Así que hay algunos seres que a través de unos portales, que pueden ser, por ejemplo, los cuadros que pintaron los grandes pintores, han podido escapar y sobrevivir, digamos. Bueno, un poco... un momento. Voy a leer La caída. Sueño en pequeño,
pequeños recuerdos que me mantienen viva después de tantas derivas. Si existe Dios, tendré la ocasión. Quiero volver a la casa de mi padre, pero ¿por dónde? Quiero volver a jugar con la muñeca de trapo, pero mis manos son grandes. Quiero leer a fuego lento de cocina vieja, compartir la mesa, celebrar la fiesta y dormir tranquila. Quiero ser pequeña, pero ese universo se fue y no dejó huellas para poder seguir su rastro. Quiero encontrar en algún lugar del tiempo esa esencia que después de 30 siglos sigue siendo de materia. Si Dios existe, mi Padre podrá extender su mano y permanecer intacto mientras muestra el camino. El mundo se acaba, pero yo creo que es mi mundo tan pequeño el que se baja en marcha mientras duermo. Giro tantas vueltas en los dos sentidos que naufrago todas. Por Dios, Lázaro, como naufrago sin tus manos, sin pecado, ordenando mi cabello. Cuando todo haya terminado, nadie escribirá por mí. Todas las vueltas me devuelven como siempre a tu costado. Si Dios existe, tiene que hablar con voz grave y sonreír amable. Si Dios es todo, tiene que mostrar su rostro complaciente y su cabello blanco. Cada uno es un sendero. Ven afuera, ¿por dónde has ido? Pero después de tantos años y de ciencia tan perfecta, nadie cree en los milagros. En el tejado de una casa respiro la profundidad de mi historia hasta perderla con cuidado. Guardo un poco del polvo de los primeros años para el último intento y guardo unas lágrimas que se están yendo como barcos encendidos a mi infancia por un cabello del Dios cristiano. Pero yo no alcanzo ese destino. Estoy en el tejado mirando impenetrable las distancias. Se rompen silenciosas las curvas de mis ojos y yo, que soy tan frágil, grito universal en el vacío. Intento detener el tiempo, pero corre como un loco y las alas de mi espalda son de piedra. Caigo repasando penas, por si puedo desechar alguna. Caigo recordando escenas, por si alguna puede con sus luces alumbrar mis sombras. Si Dios existe, las plumas de mis alas frías escribirán por mí en renglones secos hasta la casa donde jugaba de niña entre la ropa tendida en el viento. Si Dios no existe, entonces es la ciencia la que miente con su lengua venenosa y levanta de la tumba a quienes dan por muertos. Gracias. Bien, antes de dar la palabra a cualquiera de vosotros que quiera intervenir, empezamos con la mesa del fondo, que han traído algunas cositas para intervenir. Hemos comprobado, efectivamente, en todas, absolutamente en todas las palabras anida la poesía. Leve e imperceptible está presente en cada expresión, en cada frase, en todas y cada una de las más humildes palabras. Por ello, cuando Erató, la adorable, hace tañer su lira, las palabras se envuelven en romance y ternura. Si Calíope, la bella,
susurra sus heroicas historias, las palabras se revisten con la épica coraza de los corazones valientes. Thalía, la festiva, se une a sus hermanas, invocando los vocablos más sencillos y sinceros que alimentan el alma y que nacen en el alma. Entre las tres musas se produce el milagro final cuando Erató, Calíope y Thalía convierten cada palabra en poesía.